Bueno, buenos días, bienvenidos una vez más a una de las últimas clases de Administración de Personal 1, mismo horario como siempre, desde las 10 hasta las 11:30, mismo formato vamos a mantener por temas obvios hasta el fin de la cursada, que es el 8 de agosto. Así que bueno, comenzamos hoy con un nuevo tema, espero que tengan buen aprendizaje. Si llegan a tener alguna duda, saben que la pueden poner por el chat y la vamos leyendo, si no, sí, pon el chat mejor antes que se desmuteen y quizás desarmamos un poco el formato. Así que bueno, vamos a empezar. Hoy la clase la voy a dar yo, se trata de indicadores de gestión. Sí, es uno de los últimos temas que vamos a ver que abarca la gestión de recursos humanos. Bien, Carito, ¿querés ir pasando? Bien, nosotros ya vimos prácticamente todas las áreas de recursos humanos, que son las que vemos ahí, planificación del talento, búsqueda y selección, etc. Todas esas áreas, como vimos, tienen objetivos específicos, y esos objetivos están directamente relacionados con los objetivos de la organización, es decir, con la estrategia del negocio, ¿sí? Hoy en día las organizaciones, todas las empresas, les toca vivir en un contexto cada vez más dinámico y con más exigencias. Hoy por más que nunca, y lo estamos viviendo, pero la realidad que el dinamismo hace muchos años que es una de las cosas más importantes en las organizaciones, y eso requiere mucha, digamos, como exigencia de parte de cada una de las áreas, porque este dinamismo se trata de un ambiente cada vez, digamos, como más competitivo, y tanto las áreas, digamos, no las de soporte como de recursos humanos, sino las áreas del negocio, están cada vez más exigidas, y bueno, la verdad que recursos humanos no pasa a ser una excepción y tiene que demostrar ese tipo de resultados, ¿sí? Hoy por hoy, ay, todavía no me pasé, Carito. Volvemos a la anterior, por favor, a la segunda, ahí va. Bueno, no presumo, espero que me digas la siguiente. Dale, perfecto, buenísimo, buenísimo. Entonces, todas estas funciones que nosotros hacemos de recursos humanos, de alguna manera, así como las otras áreas demuestran valor y tienen objetivos y tienen como mediciones que hacer, bueno, exactamente lo mismo pasa para cada una de las áreas de recursos humanos. Más allá de que quizás en un primer momento nos resulte como medio complicado reconocer los objetivos, ¿sí? Bueno, realmente nosotros de recursos humanos también lo tenemos que hacer, así como un área de ventas tiene determinados objetivos, tiene determinados presupuestos. Bueno, nosotros desde el área de recursos humanos también los tenemos que tener, ¿sí? Y esto es súper, súper importante porque en este contexto tan dinámico que yo les comentaba, que las organizaciones están atravesando ya hace mucho tiempo, recursos humanos tiene que ponerse, digamos, como en la misma línea para precisamente demostrar la conexión que tiene con la estrategia del negocio, ¿sí? Entonces, todo esto nosotros no lo podemos hacer de una forma, digamos, ni superficial, tiene que estar todo planeado y, digamos, como muy prolijo para poder estar conectados y precisamente llegar al objetivo que nosotros nos propongamos. Ahora sí, Carito, podemos pasar. Todo esto que les menciono hace que de alguna manera no, en este momento en el que tengamos que demostrar nuestros resultados, sea que precisamente nosotros no podamos contestar a determinadas preguntas que nos contesten con un depende, ¿sí? Cuando nos pregunten, no sé, cuál es la eficiencia de tu proceso de selección, nosotros no podemos decir, bueno, depende, según. Cuando nos pregunten por qué seguimos haciendo, no sé, la inducción que genera costos, nosotros no podemos decir, ¿y por qué nos parece que estaría bueno? No, nosotros tenemos que tener respuestas específicas y que se demuestren en números, ¿sí?
para que precisamente nosotros estas cosas las podamos seguir haciendo y podamos demostrar nuestro valor como área, ¿sí? Ustedes piensen que recursos humanos, nosotros ya vimos que es un área staff, que soporta el negocio, y como tal, nosotros no generamos dinero en lo que hacemos, al menos directamente, con lo cual siempre vamos a necesitar determinado presupuesto para poder cumplir con nuestros objetivos. Y para que el negocio nos apoye con ese presupuesto, es decir, esa plata para hacer nosotros todo lo que necesitamos hacer, lo tenemos que demostrar con resultados. ¿Estos resultados a qué nos llevan? A que nosotros tengamos que medir, que ser eficaces en nuestra gestión, pero no solamente para nosotros, sino demostrarlo. Y la única manera en que lo podemos demostrar es hablando el mismo lenguaje de los negocios. Ese lenguaje de negocios es el lenguaje de los números, ¿sí? Así como, recién les comentaba, un área de ventas tiene un presupuesto que saben que tiene que vender, así como, no sé, el área de producción tiene un presupuesto que sabe qué es lo que puede gastar para producir, bueno, el área de recursos humanos tiene que demostrar sus resultados para que nos sigan pudiendo dar determinado presupuesto para poder hacer todo lo que queremos hacer. Todo lo que queremos hacer es todo lo que fuimos viendo durante el cuatrimestre, que son las distintas áreas que tiene la organización, que por supuesto, para realizarlas necesitamos tener dinero, ¿sí? Bueno, entonces, dijimos que para mostrar los resultados tenemos que poder medir. ¿Cómo se llama o qué es lo que tenemos que hacer para poder medir cada uno de los procesos o de las funciones de recursos humanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que generar indicadores de gestión, ¿sí? Podemos pasar, Caro. Entonces, esos indicadores de gestión, ¿qué es lo que son? No es ni más ni menos que una medida, ¿sí? Una medida cuantitativa, es decir, un número. Ahora vamos a ver cómo podemos reflejar ese número, pero o sea, no va a ser una palabra, sino que va a ser un número en determinada magnitud, ya puede ser, no sé, si es de tiempo, en días, en meses, en unidades, no sé, en cantidad de personas, o en plata también, por supuesto, y que nos va a demostrar de qué manera estamos llegando a nuestro objetivo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que nosotros vamos a tener, o sea, a ese número que obtengamos, lo vamos a comparar con alguna referencia que nos hayamos establecido previamente, y esto ¿qué va a hacer? Nos va a permitir tomar determinada acción, ¿sí? Porque si yo sé exactamente cuál es el resultado, por ejemplo, o cuál es el nivel de eficacia o de eficiencia en mi proceso de selección, eso indudablemente me va a permitir tomar alguna medida, ¿sí? Alguna medida ya sea que yo pueda corregir, si es que no estoy obteniendo los resultados que yo necesito tener, o me va a llevar a tomar alguna medida preventiva, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que para todos los procesos o áreas de recursos humanos yo puedo definir indicadores de gestión, que no es ni más ni menos que una medida, es decir, una expresión cuantitativa, que se va a medir en determinada magnitud, ya sea de días, de personas, de plata, que yo la voy a relacionar con determinado objetivo, o sea, voy a tener como un nivel de referencia, y eso me va a permitir tomar determinada acción, ya sea preventiva o correctiva, ¿sí? Para poder realmente llegar al objetivo que yo necesito, al objetivo que me establecí. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Creo que no. Bien, bueno, entonces, seguimos, Carita, vamos a la siguiente. Nuevamente, ¿por qué es importante medir? La realidad, como dijimos, hoy por hoy, nosotros tenemos que demostrar los resultados que como recursos humanos logramos, ¿sí? En la organización. Y nosotros, las organizaciones y nosotros hoy estamos envueltos en un mundo VICA, no sé si alguna vez escucharon esta sigla o esta palabrita, son las iniciales de cómo hoy se representa el mundo, que se dice que es un mundo volátil, en el que hay muchísima incertidumbre,
también es un mundo complejo y donde se maneja muchísima ambigüedad. Entonces, en este contexto, para las organizaciones, los desafíos cada vez son más grandes. Y fíjense que hoy por hoy, en un contexto de incertidumbre, estas 4 palabras realmente están como maximizadas, ¿sí? Porque implica, no sé, implicó que en marzo, medios de marzo, de un día para el otro, de una semana para otra, nosotros tengamos que estar trabajando desde nuestras casas, cuando muchas empresas no estaban, algunas ni siquiera preparadas, otras no estaban acostumbradas. Esto implicó que el ambiente se complejizara, porque se tuvo que, en el caso de recursos humanos, y bueno, todas las áreas le pasó lo mismo, a empezar a gestionar de una manera en la cual nadie estaba acostumbrado, ¿sí? Y bueno, por supuesto ambiguo, y ambiguo en un montón de sentidos, y ambiguo, no sé, porque había organizaciones que quizás, no sé, plantas industriales que por un momento tuvieron que dejar de trabajar en las plantas, mientras el personal no sé, administrativo pudo seguir trabajando desde la casa, y después las plantas tuvieron que seguir trabajando. Entonces, bueno, esta complejidad, esta ambigüedad, esta incertidumbre, hoy por hoy está mucho más marcada. Y es en este contexto en el cual recursos humanos tiene que demostrar que puede cumplir con sus objetivos y que realmente es un área indispensable para la organización. Entonces, entre todo esto, porque es importante poder medir y saber qué medir, precisamente para maximizar los ingresos de la organización, demostrando que podemos reducir costos y, por supuesto, incrementar de esta forma la eficacia y la productividad, que no es ni más ni menos que la relación entre lo que gasto y los ingresos que genero. Todo esto desde el área de recursos humanos, que quizás a ustedes les puede llegar a resultar como, no sé, como medio, no sé si nuevo, pero extraño, pero sí más común para un área, por ejemplo, de producción o de ventas. Bueno, desde el área de recursos humanos nosotros también tenemos esa obligación de entender que realmente nosotros lo tenemos que hacer para darle sentido a nuestro área, ¿sí? No es nada más que el área de ventas, de producción o, no sé, de marketing que tienen que demostrar resultados. Nosotros de recursos humanos también. Y es en esta clase donde nosotros decimos que si no nos gustan los números y que por eso elegimos esta carrera, en realidad nos tenemos que empezar a amigar, porque hoy por hoy, y ya vamos a ver cuando vayamos terminando la clase, realmente prestar atención a los resultados que generan nuestros procesos es sumamente importante, ¿sí? Bien, bueno, podemos seguir con la siguiente, Caro. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo represento un indicador? Hablamos de números, hablamos de distintas medidas. Bueno, y la verdad es que sí, es un número y se puede representar en distintos tipos de magnitudes. Pero ¿qué pasa? Yo puedo hablar, no sé, de un número, no sé, puedo hablar de cuántos días dura mi proceso de reclutamiento entero, cuántos candidatos entrevisto, cuántos procesos de selección tiene abierto cada uno de mis reclutadores. Puedo hablar de, no sé, cuántos ingresos tuve el último mes, ¿sí? Ahí estamos hablando de números nominales, ¿sí? De 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, según lo que yo quiera medir, yo voy a poder utilizar un número real, voy a poder utilizar un porcentaje, voy a poder utilizar un ratio, pero acá lo importante va a ser contra qué yo lo quiera medir. Porque si yo digo, no sé, tengo en proceso 5 búsquedas, ¿eso es mucho? ¿Eso es poco? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? No sé, por mes cada empleado de mi organización invierte 2 horas de capacitación. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es mejor que el año pasado? ¿Qué es lo que está haciendo la competencia? ¿Sí? Entonces, todas estas cosas yo las tengo que tener en cuenta a la hora de generar el indicador. Pero por el momento me quedo con que un indicador, como dijimos en la definición, es una expresión cuantitativa y yo la puedo representar con un ratio o con un número absoluto. ¿De qué va a depender? De lo que yo quiera medir y para qué lo quiera medir, ¿sí? Pero por lo pronto pensemos, si yo pongo un número absoluto,
probablemente no me diga mucho. Si yo pongo un ratio, que no es ni más ni menos que la comparación entre dos números, ahí quizás empieza a tener un poco más de sentido. Pero nuevamente nosotros tenemos que pensar en qué es lo que queremos medir, ¿sí? Exactamente, qué es lo que queremos medir. Bueno, ahora pasamos a la siguiente, Caro, y vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de generar, perdón, a la hora de generar nuestro indicador, ¿sí? Entonces, como la realidad es que nosotros podemos medir todo desde recursos humanos, y aunque ya vimos cuando Martina dio la clase de comunicación y clima, que hasta el clima se puede medir. Imagínense si podemos medir el clima en una organización, podemos medir absolutamente todo, y acá es donde nosotros tenemos que empezar a ser un poquito más estratégicos y entender qué es lo que es importante medir, porque tampoco nos podemos pasar todo el tiempo midiendo, porque ahí ya nuestra gestión no pasa a ser eficiente, ¿sí? Entonces tenemos que entender cuál es el proceso que mayor impacto tiene en la estrategia de la organización, y quizás enfocarnos en ese tipo de procesos más importantes para medirlo, ¿sí? Después tenemos que entender también para qué lo queremos usar, ¿sí? Porque se supone que si yo mido algo, ya sea, no sé, la eficacia en mi proceso de selección, la cantidad de candidatos que ingresan, la cantidad de welcome kits que yo entrego a la gente que ingresa, las horas de capacitación, lo que sea, si yo mido eso, si yo invierto tiempo y recursos en hacerlo, es para tomar una decisión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer después con esa información? ¿Para qué la voy a utilizar? ¿Con qué lo voy a comparar? ¿Sí? Entonces, todas estas son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de generar un indicador, sea el indicador que sea del área que sea, ¿sí? Tengamos en cuenta de vuelta, no nos podemos meter en la, digamos, parafernalia de que porque se puede medir todo, tenemos que medir todo, porque no estaríamos siendo eficientes en ese tipo de decisiones. Entonces nos tenemos que centrar en lo que realmente entendemos nosotros que va a generar más valor para la organización, ¿sí? Y en ese proceso hacer foco. Quizás, no sé, sería importante ver de todas las funciones de recursos humanos qué es lo más importante y generar uno o dos indicadores de cada uno, pero de vuelta sería un poco apresurado tener una, digamos, como una evaluación así, un tip, y decir, bueno, un indicador de cada, no, la realidad que no. Eso cada uno, o sea, lo tiene que ver de acuerdo a cómo desarrolla esa función y cuál es la importancia que tiene determinado proceso para la estrategia del negocio, y enfocarnos en eso, ¿sí? Bien, una más, Carito. Bien, entonces, ¿para qué medir? Es un poco lo que vinimos... Son 10 y 25, aprovecho para decirte. Yes, I know. Bueno, esto es un poco lo que les venía contando, la realidad es que si yo no mido algo, no lo puedo controlar. Y si no lo controlo, no sé cómo está y no sé si lo tengo que mejorar o no, y cómo podría llegar a hacerlo. Ahí, Caro, se fue la presentación. Pero bueno, no importa, igual esto lo hago rápido. Entonces, lo que no se mide, no se va a poder mejorar, y qué es lo que va a pasar, no se va a percibir el valor desde el otro lado, ¿sí? Y a la vez, como no se percibe ese valor, no va a captar la atención, y qué es lo que va a pasar, nos van a, o sea, no nos van a dar, o sea, no vamos a tener más presupuesto para poder hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, ese es el foco que nosotros tenemos que tener en nuestra gestión, ¿sí? Por eso es que es importante medir, para poder llamar la atención, que se perciba el valor y poder seguir haciendo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y de vuelta, o sea, es muy importante esto de manejar el mismo lenguaje que maneja la gente del negocio, la gente de ventas, la gente de producción, ¿sí? Que ese es el idioma de los números, digamos. Es muy importante que nosotros podamos mantener esto. Bueno, bien, hasta acá, ¿se entendió todo? ¿Estamos bien? Ok, si no hay preguntas, vamos a pasar al primer breakout room.
creo que está bueno el desafío que propone, que es el siguiente: considerémonos nosotros, que somos los líderes de recursos humanos de una empresa, y que tenemos que generar un indicador de gestión para al menos 3 de los procesos que están anotados ahí, que es el de planificación del talento, preselección, selección, ingreso y orientación. Una vez que los definimos, tenemos que decir por qué elegimos ese indicador y no otro, y qué decisión podría llegar a tomar la empresa teniendo esta información, ¿sí? Así que bueno, si les parece, vamos a los breakouts. Bueno, a ver, ahora vamos a seguir con, digamos, determinadas pautas que tenemos que tener en cuenta cuando generamos un indicador, ¿sí? Algo ya seguramente salió en algunos de los breakout rooms, en el nuestro salió, y fue el tema de los patrones de comparación, la referencia que yo tengo que tomar a la hora de generar mi indicador. Recuerdan que yo en la primera parte les comenté que cuando yo genero un indicador, puede ser un número, puede ser un ratio, puede ser, no sé, un porcentaje, puede ser una tasa, todo depende de lo que yo quiera medir. Y cuando digo medir, digo, bueno, si yo tengo una medida de lo que sea, a mí lo que me va a servir es tener con qué comparar eso, ¿sí? O sea, nunca me va a servir un número por un número, o sea, el medir por medir no es suficiente. Nosotros tenemos que tener un patrón de comparación que no es ni más ni menos que una referencia a la cual yo me voy a referir cuando genere mi indicador, ¿sí? Entonces, un patrón de referencia que yo puedo utilizar, o un patrón de comparación, es el pasado de mi propia empresa. Por ejemplo, yo sé que durante no sé, en estos meses, en los primeros 6 meses del 2020, ingresaron a mi organización 20 personas. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es bueno? ¿Es malo? Si tengo ese número solo, no lo sé. Pero ahora yo la decisión que puedo tomar es comparar con lo que mi misma empresa hizo en el mismo periodo del año pasado, ¿sí? Entonces yo voy a estar comparando con lo que pasa en mi propia empresa, ¿sí? Con el pasado de mi propia empresa. Hay una pregunta en el chat, Caro, perdón. Dale. ¿En qué caso? No llegué a leer, a ver. Dice, ¿en qué caso de una medición nueva en la empresa, indicador que no han manejado en la empresa antes, se utilizaría para la comparación? Está buena. Perfecto. Ahora lo seguimos viendo. Te voy a contestar en el tercer punto seguramente. Bueno, entonces, si yo tengo, si yo estoy midiendo la cantidad de ingresos en los últimos 6 meses, puedo utilizar los ingresos de, no sé, el mismo periodo del año pasado o los 6 meses anteriores a estos últimos 6 meses. ¿Sí? Ahí estoy comparando con mi propia empresa. Ahora, yo puedo compararme también con el objetivo que yo me propuse o con el presupuesto que yo tengo. Si seguimos con el caso de los ingresos, quizás para estos primeros 6 meses, la empresa se había puesto el objetivo de que ingresaran 50 personas. Y yo dije recién que ingresaron 20. Entonces ahí tengo un desfasaje, ¿sí? Que de vuelta, recuerden que los indicadores de gestión están relacionados con la estrategia. Esta estrategia tiene que estar relacionada con con un contexto, con lo que está pasando. No sería raro de suponer, y es lo que en realidad si prendemos la tele o escuchamos la radio o no sé, vemos las noticias por donde vemos, es lo que a muchas empresas les está pasando. Se habían presupuesto en algún momento del año pasado determinados objetivos y hoy no los están pudiendo cumplir. Pero eso no es un tema de la empresa, no es un tema de que la empresa está haciendo mal las cosas, sino es un tema de contexto que fue más allá de lo que pudimos haber puesto en nuestros presupuestos, de los objetivos que nos pusimos y de las previsiones que hicimos. Hoy estamos en un contexto completamente buca, como vimos recién, y eso alteró todo lo que nosotros pudimos haber planificado, ¿sí? Entonces, este contexto que no tiene que ver con el interior de la organización, sino con el afuera, es lo que también tenemos que tener en cuenta si nosotros nos establecemos determinados presupuestos y objetivos. Algunas veces el resultado puede ser favorable o negativo, y es digamos, como el
el inconveniente que va a tener si mi patrón de referencia es los presupuestos, los objetivos que yo me establecí, ¿sí? Después tenemos, si yo a mi indicador lo comparo con un patrón externo. Ese patrón externo, por ejemplo, como había salido en nuestro breakout room, puede ser una empresa que yo utilice como referencia. Siempre va a tener que ser una empresa que sea similar a la empresa en la cual yo estoy trabajando. Lo más común es que sea una empresa de mi competencia o, no sé, que esté dentro de determinado marco geográfico, que se dedique a lo mismo, que tengan aproximadamente la misma cantidad de empleados. Tengo que encontrar, entonces, si yo decido comparar con el exterior, una empresa que sea muy similar a la mía, como para que esa comparación realmente me sirva. Como está en el dibujito del slide, o sea, yo no podría estar comparando manzanas con naranjas, porque no tienen mucho que ver. Entonces, cuando yo comparo, ya sea, o sea, con lo que decía comparar, tiene que tener un grado de similaridad y de lógica, como para que realmente mi indicador tenga sentido, ¿sí? Y después también puedo elegir comparar, o sea, que mi patrón de comparación sea compuesto. Supónganse, si yo trabajo en una empresa que tiene, no sé, distintas oficinas en distintos países, entonces, si yo me comparo con otra oficina que quede en otro país, voy a estar eligiendo, digamos, comparándome a mí, pero con lo que está pasando en otro país, ¿sí? Entonces ese sería como un patrón externo. Entonces, yo puedo elegir compararme conmigo misma, puedo elegir compararme con los presupuestos objetivos que me establecí anteriormente, puedo elegir compararme con el exterior, o sea, con la competencia, por ejemplo, o tener un patrón compuesto que sería compararme desde afuera, pero que tenga que ver conmigo. Y ahora, referida a la pregunta esta que nos habían hecho, ¿qué pasa si yo quiero medir y no tengo un patrón de referencia interno? Porque, supónganse, no sé, mi empresa decidió y se dio cuenta que es importante empezar a dar cursos de inducción que antes no los hacía. Si yo empiezo a comparar, no sé, la cantidad de horas que dedico a la inducción, es un proceso que yo antes no lo tenía, entonces no voy a tener o sea, no me puedo comparar conmigo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y me voy a poder comparar con, por ejemplo, la competencia. ¿Qué es lo que hace la competencia? ¿Cuántas horas de inducción da? ¿Cómo es su inducción? No sé, si es una inducción de un día, de varios días, qué es lo que hacen, qué es lo que muestran. Todo eso lo voy a poder comparar con el exterior. ¿Sí? Creo que podría estar respondida la pregunta. Siempre tengan en cuenta que estos patrones tienen sus pros y tienen sus contras. Entendiendo todo el contexto, es la situación en la que van a poder comprender mejor qué patrón utilizar, ¿sí? Pero siempre es importante referirse, o sea, no podrían generar un indicador correcto si no tienen un patrón de comparación, básicamente. Y según, de vuelta, para qué lo deseen y cuál es el objetivo de ese indicador, van a poder darse cuenta cuál es el mejor patrón de comparación. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Seguimos entonces. Hay otra cosa súper importante cuando generamos indicadores, ahí le tenés que dar tres... ahí va, gracias, Caro. Cuando generamos un indicador es la perspectiva que va a tener ese indicador, que no es ni más ni menos a qué es lo que va a apuntar ese indicador cuando nosotros lo generamos. Entonces, algunos indicadores van a tener que ver más con la satisfacción del servicio que nosotros estamos brindando para con nuestro cliente interno, ¿sí? Algunos van a medir eso, o sea, cuán satisfecho se siente nuestro cliente interno del servicio que nosotros estamos dando. Por ejemplo, no sé, nuestro proceso de selección. Una vez que terminamos el proceso de selección, una medida podría ser, o sea, cuán satisfecho se sintió, ya sea nuestro cliente interno, o sea,
el jefe que nos pidió que hiciéramos el proceso de selección para incorporar a esta persona, o también el candidato, cuán bien se sintió tratado durante el proceso de selección, ¿sí? Entonces, una de las perspectivas, o sea, una de las cosas en las que van a hacer foco los indicadores es en la satisfacción del servicio dado. Otro punto en el cual se van a enfocar los indicadores es en la calidad. Cuán buenos somos nosotros dando el servicio que damos. ¿Cuál es nuestro índice de error o el tiempo que invertimos en el servicio que estamos dando, ¿sí? Por ejemplo, algo, digamos, como muy típico son la cantidad de errores o el índice de error que se producen en nuestro proceso de liquidación de sueldos. Recuerden que lo vimos, es un tema que dio Sil. Bueno, ese indicador nos va a dar la medida de cuán buenos somos, de cuál es la calidad que nosotros tenemos a la hora de generar nuestro proceso de liquidación de sueldos, ¿sí? Y por otro lado, que siempre va a estar presente de alguna manera u otra, es la productividad o el costo de nuestros servicios. Esto no es ni más ni menos que los recursos que yo invierto con el resultado que obtengo, ¿sí? Esa es la productividad que van a tener los servicios que brindamos nosotros de recursos humanos. Si, no sé, volvamos al tema de la inducción, nosotros tenemos una inducción que, no sé, nos sale por persona 25.000 pesos, y lo más probable es que nos digan, y no, si por persona vos usás 25, no sé, estoy dando una medida que quizás es descabellada, no lo sé, pero si tengo que invertir mucho dinero, o sea, tengo que gastar muchos recursos para el resultado que tengo, no va a ser la mejor decisión que pueda tomar, y a eso me ayudaría tener conocimiento de un indicador que apunta a la productividad para entender si estoy siendo productivo o no en la generación de ese proceso, ¿sí? Es el resultado que me va a dar ese indicador. ¿Estamos bien? Entonces, otra de las cosas, además de la referencia que yo tengo que tener en cuenta a la hora de generar un indicador. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Perfecto, podemos pasar al siguiente. Ahora, lo que vamos a ver acá son los niveles de evaluación, pero específicos a la hora de medir una capacitación, ¿sí? Esto es específico, estos 5 niveles, o 4, son específicos a la hora de que si yo quisiera medir las capacitaciones que yo dé, ¿sí? Esto es específico para ese área. Entonces, este tipo de medición es una medición que estableció un señor que ahora no me acuerdo cómo se llama, que seguramente Carito lo recordará y lo dirá, St. Patrick's, me sale. Patrick. Perfecto, bien. Lo tienen en la bibliografía igual. Bueno, entonces lo que este señor estableció es que las capacitaciones se pueden medir en 4 niveles, y también en 5. Y él dice que hay algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros hablamos de nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Nosotros no podríamos llegar al nivel 4 sin haber hecho el 1, el 2 y el 3, y en ese orden, ¿sí? Es como que cada vez nos vamos adentrando un poquito más y vamos profundizando más en el nivel de medición. Pero siempre deberíamos empezar por el 1, seguir por el 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, lo que este buen hombre dice es que el primer nivel en el que yo puedo evaluar una capacitación es en el nivel de la reacción. ¿Qué es este nivel de la reacción? No dice ni más ni menos que la satisfacción que tiene una persona que asiste a un curso, a un seminario, o lo que sea. O sea, cuán satisfecho me siento yo habiendo ido a ese curso. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede, cuál sería el indicador que podría generar este nivel de reacciones? Cuando termina la capacitación, imagínense, pensemos la inducción. Cuando termina la inducción, me entregan una encuesta en la cual me dicen, no sé, ¿qué te pareció el capacitador? ¿Te gustaron los sanguchitos?
los temas te parece que los podrías aplicar, ¿sí? Ese es el nivel de reacción, que no dice ni más ni menos si yo si me sentí satisfecho con esa capacitación o no, pero no dice si la persona aprendió, no dice si le hizo sentido el negocio, no dice si la plata que invertí en esa capacitación estuvo bien invertida o no, ¿sí? Es un nivel de reacción, es lo primero que sucede. De vuelta, a mí me dan el formulario cuando termine la capacitación, listo, están midiendo mi nivel de reacción. Ese es el primero por el que yo debería empezar. Después viene el nivel 2, que es el nivel de aprendizaje. Y ahí, como dice la pregunta, o sea, lo que me debería preguntar es si aprendí sobre el tema o no. Vayamos nuevamente a la inducción y decir, bueno, a ver, ¿me sirvió? ¿No me sirvió? ¿Aprendí? ¿No aprendí? ¿Cambió? O sea, yo podría estar midiendo el nivel de conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es, no sé, cómo podría yo generar un indicador de aprendizaje? No sé, después de una semana o dos, le hago, digamos, como una pequeña prueba o evaluación de lo que vi, de lo que se vio en la inducción a las personas que participaron, ¿sí? Como una pruebita para ver si realmente aprendieron algo, si hubo un cambio en el nivel de conocimientos o no. Y nuevamente, ¿qué pasa? Este conocimiento no me va a decir si la persona realmente lo va a aplicar en el trabajo, no me va a decir nuevamente si la inversión estuvo bien hecha o no, simplemente voy a saber si la persona aprendió. Muchas veces, o sea, nosotros siempre, o al menos yo lo vuelco a cuando una persona, no sé, promociona la materia o va final. Que promocione la materia no quiere decir que termina aprendiendo, y a todos nos pasa, o sea, a nosotros nos puede ir espectacularmente bien en un parcial, después nos preguntan algo, no lo sabemos, o un poco más complejo, estoy en el trabajo, podría llegar a aplicar los conocimientos que aprendí y me los olvidé, ¿sí? O no sé cómo reflejarlos. Bueno, este es el segundo nivel, el nivel de aprendizaje, que tampoco me termina diciendo si mi inversión estuvo bien hecha o no en esa capacitación. Pues avanzamos un nivel más y nos vamos a la real aplicación en el trabajo. Y como dice la pregunta, dice, ¿han cambiado los empleados su actitud en el trabajo? ¿Sí? Entonces esto, acá en este en este tercer nivel, mido comportamiento, ¿sí? Lo que aprendí, ¿lo estoy aplicando en mi puesto de trabajo? Por ejemplo, no sé, en la inducción me dijeron que los recibos de sueldo los iba a tener disponibles de manera online y me dieron ahí la contraseña, me dieron el link para bajarlos y qué sé yo. Bueno, llega fin de mes, la persona está preguntando a todos sus compañeros y desesperada porque no se acuerda del password, porque tuvo que resetear y qué sé yo, o realmente, no sé, se acordó de eso, lo anotó y sabe perfectamente dónde puede encontrar su recibo de sueldo, cuándo, y se acuerda de la clave y todo, ¿sí? Entonces, este tercer nivel habla de la aplicación en el trabajo, lo que aprendí. ¿Lo estoy aplicando? ¿Modifiqué un comportamiento? ¿Sí? Pero de vuelta, no quiere decir que lo que hayan aprendido sea satisfactorio en términos económicos para la empresa. ¿Está? Bien. Después de ese tercer nivel, me voy al cuarto nivel, ya muchísimo más avanzado, y lo que yo voy a medir ahí son los resultados. Y como dice la pregunta, ¿el programa tuvo un impacto positivo en alguna variable del negocio o no? Ese cambio de comportamiento que yo vi, ese resultado que yo obtuve, ¿hizo que la persona sea más eficiente o no? ¿Hizo que pierda menos tiempo o no? ¿Sí? Esto es lo que va a medir este cuarto nivel de medición en lo que es un proceso de capacitación, ¿sí? Entonces, recordemos que siempre tenemos que empezar al nivel 1, después el 2, el 3 y el 4, para finalmente llegar al 5, que es el muchísimo más complejo, ¿sí? Este nivel 5 es el retorno de la inversión. No me va a decir ni más ni menos que si realmente económicamente tuvo sus frutos esta capacitación
o no, ¿sí? Y acá, como para que ustedes sepan, o sea, no es común que todas las empresas, cuando den una capacitación, midan los primeros 4 y menos medir el quinto, ¿sí? Generalmente lo que hacen las empresas es pivotear entre el 1, el 2 y a veces el 3. ¿Está? Ustedes tengan en cuenta que cada vez que subimos en el nivel de medición, es como un poquito más complejo. Al ser más complejo, se requieren más recursos para aplicarlo y estar como muy atrás del tema. Entonces, el nivel 5 se podría decir aplicarlo a los procesos de formación, sería como algo realmente extraordinario. Sí, van a escuchar de este tipo de medición para lo que son temas, digamos, como de negocios o que no tengan tanto que ver con áreas de soporte como es recursos humanos. O sea, lo van a escuchar en otros lados a esta medición, el retorno de la inversión. Y ahora, por todo esto que les dije, podemos seguir una Máscaro. Sí tenemos que entender que, o sea, cuándo medir este retorno de la inversión que se llama ROI, que son las siglas en inglés, cuando realmente la inversión que yo tenga que hacer, tanto tiempo como recursos, se justifique, ¿sí? Cuando la inversión requerida justifique el costo de la medición. Es muy complejo generarlo, o sea, no solo generarlo, sino digamos, gestionarlo, ¿sí? Con lo cual, no es algo que les digamos, sí, háganlo, o sea, no se puede hacer no se pueden cerrar, digamos, como los niveles de evaluación si no hacen el retorno de la inversión de una capacitación, porque les estaríamos mintiendo, es algo muy, muy excepcional que se haga, y se necesitan muchos recursos. Entonces, la única manera en que se haga es realmente entender si lo que me va a costar justifica el costo, ¿sí? Bien. Seguimos, Caro. Y ahora, o sea, ¿cómo vemos, cómo luce este indicador, ¿sí? Siempre cuando hablemos de retorno de la inversión vamos a estar hablando de plata. Y recuerdan que habíamos dicho que los indicadores pueden ser números nominales o pueden ser ratios. Bueno, en este caso de ROI es un ratio, es una división entre un número y otro número. Esos números siempre van a ser plata, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a tener que generar para poner en el numerador de esta división son los beneficios netos del programa. Voy a tener que, en principio, intentar traducir los beneficios que obtuve de generar ese programa, en este caso de capacitación, los voy a poner en el numerador, y en el denominador voy a poner el dinero que yo tuve que invertir en generar ese programa de capacitación, ¿sí? Entonces, voy a hacer beneficios dividido los costos. Si esa cuenta, esa división, da 0 o más de 0, mi resultado va a ser positivo, porque quiere decir que yo obtuve más beneficios en plata que la plata que gasté, ¿sí? Si esta cuenta me llega a dar menos de 0, quiere decir que yo terminé invirtiendo más plata de la que pudo generar esa capacitación. ¿Está? Con lo cual eso no sería, o sea, no sería el resultado que nosotros estamos esperando. ¿Estamos? ¿Se entendió? Lo importante es que ustedes entiendan el concepto, sepan que existe, pero la realidad es que no le podemos decir sí. O sea, se utilizan los 5 niveles cuando uno genera un proceso de capacitación, y no puede cerrar el ciclo, digamos, de evaluación si no genera este 5.º nivel que es el ROI. La verdad que no, o sea, no sucede. Sí van a, no sé si alguno ya lo habrá escuchado o no, pero lo van a escuchar quizás con temas que tienen que ver más con el negocio en sí, pero la verdad que para recursos humanos no se utiliza mucho, ¿sí? Pero para nosotros es súper importante que lo conozcan porque, bueno,
eventualmente pasa, y es importante que entendamos que un proceso que quizás antes de esto nosotros podíamos entender que nada, las capacitaciones se daban y simplemente se repartía cuando terminaba la capacitación un formulario para ver si les había gustado o no. Bueno, no, realmente que hay muchísimos más niveles de medición, hasta se puede llegar a definir el ROI, siendo que no es lo más común, pero bueno, se puede, o sea, si una organización entiende que el costo, que el beneficio va a justificar el costo, realmente se puede hacer. ¿Está? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, podemos seguir y vamos al segundo breakout room, en el cual vamos a trabajar con los indicadores que generamos en el anterior, y vamos a ver cuál sería un buen patrón de comparación y una perspectiva para ponerle a los indicadores que hayamos generado, ¿sí? Así que si quieren, ya nos vamos. A ver, estamos terminando, y ahora un poquito lo que les quería contar es cómo se ve hoy en día esta función, que está como tan expandida, que hasta en algunas empresas hay áreas que se dedican a sacar estos indicadores, a generar estos indicadores de recursos humanos, y hay también empresas que ofrecen este servicio, que cuando es de esta manera, y es seguramente ustedes si pululan un poco por las redes de profesionales y tal, lo van a escuchar mencionar como HR o People Analytics, ¿sí? Que no es ni más ni menos, o sea, es importante que entendamos que nosotros podemos generar indicadores con Excel, con una calculadora, o tener sistemas extremadamente complejos o no tan complejos como los que estuvo hablando Ana el sábado pasado, o nuevamente contratar la consultoría específica de una empresa para que nos ayude a entender de qué manera podemos generar valor desde recursos humanos, ¿sí? Entonces, si lo vemos de esta, digamos, como gran manera, como algunas empresas lo están aplicando y están entendiendo que se debe hacer, es como la técnica de ciencia de datos aplicada a lo que es el área de recursos humanos, que es, de vuelta, ayudar o apoyar a la gestión de recursos humanos con sistemas más o menos complejos para generar valor en la organización, ¿sí? Hoy por hoy las organizaciones están atravesando como un montón de desafíos respecto de la gente. ¿Por qué se van? ¿Qué comportamientos son los que llevan a la mayor satisfacción de los clientes? ¿Qué tipo de colaboración entre individuos es la que va a traer, o sea, qué tipo de colaboración entre la gente que trabaja va a ser la que genere mayores inversiones? Entonces, por mucho tiempo las preguntas las respuestas a estas preguntas fue depende. Bueno, lo que nos ayuda el People Analytics o generar nuestros indicadores es precisamente entender que hay una respuesta mejor a depende para este determinado tipo de preguntas, que son las que terminan generando más valor en la empresa, ¿sí? Y a la vez, al generar más valor en la organización, o sea, son realmente, o sea, las preguntas que hacen que nuestra gestión tenga más sentido y claramente nos ayuden a tomar otro tipo de decisiones muchísimo más inteligentes, teniendo este tipo de información compleja que de otra manera no lo podríamos tomar, y de vuelta no podemos decir en determinadas cuestiones depende, ¿sí? Hoy por hoy, como para que se den una idea, los equipos de People Analytics, o sea, las empresas que tienen equipos que se dedican a esto, están conformados tanto por científicos de datos como por psicólogos, ¿sí? Que estudian esta ciencia a través de los individuos y de las organizaciones, y necesitan entender, digamos, como el problema global a resolver para darle una respuesta. ¿De dónde se obtiene la información? Y se saca información de los sistemas de recursos humanos, de los sistemas de operaciones, de los sistemas de finanzas, se desarrollan modelos que son los que hacen que se genere
valor en la organización y nos ayudan a gestionar a las personas y a tomar estas mejores decisiones, ¿sí? Y esto es lo que hace que realmente se genere, digamos, otra manera, básicamente, de generar valor en las organizaciones, ¿sí? Pero bueno, no quería dejar de mencionarles esto, que realmente es súper importante, y es como algunas empresas ya están viendo a esta parte de recursos humanos, que se podría decir que es una, digamos, como de las más innovadoras o más nuevas de ver a la gestión de recursos humanos, y el aporte que realmente podemos hacer con números, básicamente, ¿sí? Así que bueno, tacho el carito, últimos slides, a ver si tienen preguntas. Son geniales, le ponen onda, participan un montón. La verdad que es un placer estar con ustedes los sábados. Seguimos un tiempito más y bueno, y ya iremos descubriendo qué nos depara el destino. ¿Mm? Tal cual. Piensen que también siempre tienen el foro para hacernos preguntas por ahí, nosotros se las respondemos durante la semana, o sea, lo que necesiten, dudas de las clases que fueron viendo, de estas últimas, de lo que sea, nada, siempre podemos estar en contacto por ahí. Sí, y lo bueno de dejar las clases grabadas, que al final no son clases tan graves, que suponte que tenés que recordar cosas, me parece que el tener la clase grabada y poder ver las grabaciones los va a ayudar en el momento de repasar, recordar cuáles eran los conceptos importantes que tienen que reforzar. Tienen los PowerPoint en la grabación, que normalmente no lo tienen los alumnos en la cursada normal. Entonces van a tener muchísimas más herramientas para que en el momento que tengan que demostrar que aprendieron, les va a resultar un poquito más fácil estudiar. También pueden ser útiles las preguntas que están al final de las fichas. Traten de responder estas preguntas, así como ejercicio, ¿no? Sí, lógico. Sí. Bueno, ¿estamos? Bueno. Disfrutar el resto del día. Muchas gracias a todos. Buen fin. Gracias. Chao, gracias.